Con el ardiente deseo de poner una firme muralla contra las impías maquinaciones de los enemigos de Dios y de la Iglesia, y también hacer que las familias y las naciones vuelvan a caminar por la senda del amor de Dios y al prójimo. No dudamos en proponer la devoción al Sagrado Corazón de Jesús como escuela eficadísima de la caridad divina, en la que se ha de fundar como en el más sólido fundamento aquel reino de Dios que urge establecer en las almas de los individuos, en la sociedad familiar y en las naciones. Enfin, c'est donc cette fois qu'il faut que nos cœurs se consomment sans remise dans cette ardente fournaise du sacrifice. No hay más remedio. Ha llegado por fin la hora en que nuestros corazones se consuman enteramente en las ardientes hogueras del Sagrado Corazón de nuestro amable Jesús, ya que no pudiendo contener en sí mismo sus llamas, las lanza con tanto ardor a los corazones que haya dispuestos a recibirlas. Abracémonos eternamente a ellas. Mas, volviendo a lo que desea respecto al Sagrado Corazón, la primera gracia que me parece haber recibido con relación a él fue un día de San Juan Evangelista. Después de haberme hecho reposar muchas horas en aquel sagrado pecho, recibí de este amable corazón varias gracias cuyo recuerdo me enajena y que no creo necesario especificar, si bien conservaré toda mi vida su recuerdo e impresión. Después de esto, se me presentó el corazón divino como un trono de llamas, más ardiente que el sol y transparente como un cristal con su adorable llaga. Estaba rodeado de una corona de espinas que simbolizaba las punzadas que nuestros pecados le inferían, y una cruz encima significaba que desde los primeros instantes de su encarnación, es decir, desde que fue formado este Sagrado Corazón, fue implantada en él la cruz. Me hizo ver que el ardiente deseo que tenía de ser amado de los hombres y de apartarlos del camino de la perdición, a donde Satanás los precipita a tropel, le había hecho formar el designio de manifestar su corazón a los hombres con todos los tesoros de amor, de misericordia, de gracia, de santificación y de salvación que contiene. A todos aquellos que quisieren tributarle y procurarle todo el amor, honor y gloria que esté en su poder, los enriquecerá con abundancia y profusión con esos divinos tesoros del corazón de Dios que es la fuente de ellos. Esta devoción era como un supremo esfuerzo de su amor que quería favorecer a los hombres en estos últimos tiempos con esta redención amorosa, para sacarlos del imperio de Satanás que él pretendía arruinar para colocarnos bajo la dulce libertad del imperio de su amor.
el cual quería establecer en los corazones de todos los que quisieran abrazar esta devoción. Una vez, este soberano de mi alma me mandó velar las noches de los jueves al viernes durante 1 hora, postrada en tierra con él, diciéndome que me enseñaría lo que deseaba de mí. Esto tenía también por objeto reparar lo que sufrió en aquella hora en que, estando en el huerto de los olivos, se quejó diciendo que sus apóstoles no habían podido velar con él 1 hora. Uno de mis mayores suplicios era cuando este divino corazón se me presentaba diciéndome estas palabras: tengo sed, pero una sed tan ardiente de ser amado de los hombres en el Santísimo Sacramento, que esta sed me consume, y no hallo a nadie que se esfuerce según mi deseo en apagármela, correspondiendo de alguna manera a mi amor. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Primera parte. Consagración personal. La consagración y la Iglesia. Hablar de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es hablar de la consagración, pues esta es parte indisoluble de la devoción. La experiencia de la Iglesia muestra esta realidad. Así tenemos la consagración del mundo entero al Sagrado Corazón, efectuada por el Papa León XIII y mandada a renovar todos los años por los Papas Pío X y Pío XI. La consagración de diferentes naciones, la consagración de provincias, diputaciones y ayuntamientos, de diócesis y parroquias, de institutos religiosos, colegios, fábricas, buques y casas particulares. Todo esto prueba lo persuadido que estaba el mundo católico respecto al lugar preeminente y capital que en la práctica de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús ocupaba la consagración. La consagración es Santa Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María de Alacoque es la fuente más copiosa y más completa que se dispone en cuanto a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Pero ya antes de la santa aparece la idea de la consagración en otros apóstoles del corazón de Jesús, como San Juan Eudes, reconocido apóstol de los corazones de Jesús y de María, quien estableciera que en las letanías a los sagrados corazones, que se recitaban en el coro 2 veces cada día en todas las casas de su instituto misionero, se recitara la siguiente oración: Te ofrecemos, donamos, consagramos, inmolamos nuestro corazón, recíbelo y poséelo todo entero, purifícalo, ilumínalo, santifícalo, para que en él vivas y reines ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Gertrudis, conocida como la teóloga del Sagrado Corazón, quien ya muestra la idea de consagración en sus escritos.
Igualmente, algunas oraciones de Santa Matilde son ya realmente consagraciones. Te ofrezco todos mis trabajos y sudores. Te dedico todas mis angustias y miserias. Te encomiendo mi vida y el fin de ella. Estas líneas ya habían pasado a la devoción popular en un devocionario del siglo XV, escrito en alemán y titulado Al dulce corazón de Jesús. Contenía repetidas veces la entrega de todo al corazón sacrosanto. ¿Y qué dice Santa Margarita María de la consagración? Veamos cómo Santa Margarita se dirige a la Madre Chapdelaine en carta fechada el 3 de noviembre de 1684. Si desea vivir toda para Él y llegar a la perfección que Él desea de vuestra caridad, debe hacer a su Sagrado Corazón el completo sacrificio de sí misma y de todo cuanto de sí depende, sin reserva, para no querer ya nada sino por la voluntad de este amable corazón, no desear sino por sus deseos, no obrar sino por sus luces, ni emprender jamás cosa sin antes pedirle con consejo y su socorro. En carta fechada el 25 de agosto de 1685, Santa Margarita María escribe a la Madre Chapdelaine: He aquí, mi querida Madre, unas palabritas que mi corazón, que tan tiernamente la ama, deposita como de paso en el secreto del suyo. Le diré con sencillez que me parece que haría una cosa muy agradable a Dios, consagrándose y sacrificándose a ese Sagrado Corazón, si es que ya no lo ha hecho. Y el 22 de enero de 1687 escribe estas líneas a su hermano sacerdote, diciéndole: Más me parece que no hay camino más corto para llegar a la perfección que estar todo consagrado a este corazón divino, para tributarle todos los homenajes de amor, de honor y de alabanza que seamos capaces. Esto es a lo que yo os he comprometido ahora. Igualmente, ya en junio de 1689 había escrito a la Madre Chapdelaine estas bellas palabras donde la hace partícipe de las confidencias del Sagrado Corazón referente al rey Luis XIV. Haz saber al hijo mayor de mi Sagrado Corazón que así como se obtuvo su nacimiento temporal por la devoción a los méritos de mi sagrada infancia, así alcanzará su nacimiento a la gracia y a la gloria eterna por la consagración que haga de su persona a mi corazón adorable. Que quiere alcanzar victoria sobre el suyo, por su medio sobre los de los grandes de la tierra. Quiere reinar en su palacio y estar pintado en sus estandartes y grabado en sus armas para que queden triunfantes de todos sus enemigos, abatiendo a sus pies a esas cabezas orgullosas y soberbias, a fin de que victorioso de todos los enemigos de la Iglesia. Lo que propone Santa Margarita María al monarca francés es hacer la consagración completa. Sin embargo, es sabido que Luis XIV no era un alma devota, de donde se ve que la entrega al Divino Corazón no es solamente para personas dedicadas ya al Señor. La consagración y otros amigos del corazón de Jesús. Ô divin cœur, transforme-moi en toi. En la gran revelación del 16 de junio de 1675, Santa Margarita María recibe este mensaje: Dirígete a mi siervo el padre de la Colombier, y dile de mi parte que haga cuanto le sea posible establecer esta devoción y dar ese placer a mi corazón. Que no se desanime por las dificultades que en ello ha de encontrar, porque esas no faltarán. Pero debe saber que es omnipotente aquel que desconfía enteramente de sí mismo para fiarse únicamente de mí.
El padre de la Colombier fue el primer director espiritual de Santa Margarita, sacerdote jesuita entregado por completo a la causa del Sagrado Corazón. A los pocos días de su entrevista con la santa, se consagró enteramente al Sagrado Corazón de Jesús y le ofreció todo cuanto él creyó en sí capaz de honrarle y de agradarle. En sus retiros escribe este santo sacerdote: Me he impuesto como una ley el procurar por tantas vías sean posibles la ejecución de lo que me fue prescrito por parte de mi adorable Salvador. El padre de la Colombier apenas intuyó con claridad la voluntad del corazón de Jesús, abrazó resueltamente su devoción y el primer paso que dio fue consagrarse por completo. Lugar preferente entre los amigos del Sagrado Corazón lo ocupa el hoy beato Padre Bernardo de Hoyos. El 3 de mayo de 1733 recibía la primera idea del culto al Sagrado Corazón y el 12 de junio del mismo año firmaba su consagración con la misma fórmula del padre de la Colombier. Y aquí las palabras de su biógrafo: Ya desde que conoció su culto, había deseado consagrarse a él con la devota fórmula del padre de la Colombier, que vio en la obra del padre Gallifet. El padre Hoyos hizo la consagración al Sagrado Corazón de Jesús el 12 de junio de 1733 en San Ambrosio de Valladolid, durante la misa, a los pies del Señor sacramentado, firmando posteriormente sobre un papel el siguiente escrito de puño y letra: Dilectus et amantissimos discípulos cordis sacrosanti Jesu, Bernardos Franciscus de Hoyos. Al tiempo de pronunciar la fórmula, sentí la presencia de las tres santas y la del discípulo amado, San Juan Evangelista. Entendí, recibía del corazón de Jesús el sacrificio, y al firmar, conocí por un modo suavísimo, no tanto de visión sino de tacto o experiencia palpable, que Jesús escribía mi nombre en su corazón. Otra alma privilegiada fue la Madre María del Divino Corazón, cuyas revelaciones se deben la consagración del mundo entero, efectuada por el Papa León XIII en 1899 con la encíclica Annum Sacrum. Desde pequeña empieza su devoción al Sagrado Corazón de Jesús, influenciada por el ambiente de piedad de su hogar y de devoción particular al Sagrado Corazón. A la edad de 21 años comenzó una segunda fase de devoción al Sagrado Corazón que implicará su consagración completa. Así lo refiere ella. Oraba yo en la capilla la mañana de la fiesta del Corazón de Jesús, delante de esta imagen, a la cual desde mi infancia tenía tanta devoción. Acababa de comulgar y toda unida a nuestro Señor estaba embriagada de las delicias de su corazón, cuando Él, con una voz que no se deja oír con los oídos del cuerpo, sino con esa voz interior que yo no conocía todavía y que hoy me es tan familiar, me dijo: «Tú serás la esposa de mi corazón». El velo que cubría mi porvenir se levantó a estas palabras, bien que no lo comprendiese del todo. A partir de este momento no pensaba más que en el corazón de Jesús como en mi esposo. Puse su imagen sobre mi reclinatorio y sobre mi pupitre. Qué consuelo cada vez que miraba a mi esposo, qué intimidad entre nosotros. Vivía con él, le decía todo, y él estaba siempre lleno de misericordia y de bondad. Consagración, entrega de todo. ¿Qué es consagrarse? La consagración es necesaria para la práctica de la devoción al corazón de Jesús,
de tal manera que es importante y necesaria para ser perfecto amigo del corazón de Jesús, pues las grandes promesas son para las personas consagradas. ¿Qué es consagrarse, pues, al corazón de Jesús? ¿Qué significa en general el nombre de consagración? Este vocablo se aplica a muchas materias. Decimos consagrar un cáliz o cualquier vaso sagrado. ¿Y qué se entiende con ello? Dedicarlo con una ceremonia especial al culto divino de tal manera que resulte ilícita y sacrílego aplicarlo a usos profanos. La consagración implica, por lo tanto, dos elementos: una aplicación positiva al culto divino y una aplicación exclusiva al mismo. Con igual significación hablamos de consagrarse a una persona a Dios en el estado religioso, dedicarse con una ceremonia o forma particular al servicio divino y solo a Él, y por esto se renuncia a las cosas de este mundo. Cuando el corazón de Jesús pidió la consagración a sus confidentes, pedía la dedicación plena y exclusiva a Él. He aquí las palabras que el corazón de Jesús repetía al beato Padre Bernardo de Hoyos. Cuida tú de mi honra y de mis cosas, que mi corazón cuidará de ti y de las tuyas. Fórmula que, por otra parte, en términos parecidos, expresa con frecuencia Santa Margarita María de Alacoque. Él promete que todos los que se consagraren y sacrificaren a Él, los santificará y hará grandes delante de su Padre eterno, tanto cuanto ellos trabajen por dilatar el reino de su amor en los corazones. Muchas son las veces que Santa Margarita repite en sustancia lo mismo que el beato Padre Hoyos. Cuida tú de mi honra y de mis cosas, que mi corazón cuidará de ti y de las tuyas. Puede reducirse, pues, la consagración a un pacto o convenio entre dos partes, que puestas por orden inverso del que se hallan en la frase mencionada son: yo cuidaré de ti y de tus cosas, y cuida tú de mí y de las mías. Entrega del alma. Lo primero que en manos del corazón de Jesús se ha de poner es la entrega del alma, el alma y todo lo que a ella toca, sus facultades, memoria, entendimiento, voluntad y libertad. El Señor es delicadamente respetuoso con la libertad humana, pero pide con plena disposición y conciencia le entreguemos nuestra propia libertad. Con ello el Señor se constituye en soberano de nuestro espíritu y nuestro corazón, apoderándose de tal forma de nuestras potencias del alma, que no hagamos más que lo que a Él le place. Así lo expresa Santa Margarita María. Ha tomado tan absoluto imperio sobre todo mi ser espiritual y corporal, que me parece que Él vive y obra en mí más que yo mismo. Y conviene recordar en este punto la coincidencia asombrosa en el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, cuando el santo expone las cosas que debe tener en cuenta el que da los ejercicios. Dice en la anotación quinta: al que recibe los ejercicios mucho aprovecha entrar en ellos con gran ánimo y liberalidad con su Creador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Y al terminar los ejercicios, en el primer punto de la meditación para alcanzar amor, pide que se haga otra especie de consagración más completa que la precedente. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis a vos. Señor, lo torno, todo es vuestro, disponed de toda vuestra voluntad, dame vuestro amor y gracia, que ésta me basta.
Todo aquello que sea más importante y de mayor valor para nosotros es requerido por el Divino Corazón. Esto ocurre con la salvación eterna de nuestra alma en el cielo y su santificación en la tierra. Es el asunto de mayor trascendencia que tenemos y el que por consiguiente mayor importancia tiene en esta primera parte de la consagración. Debemos acudir a los cuidados amorosos del corazón de Jesús con toda la confianza segura de un pequeñuelo en los brazos de su madre. Esto implica que le entreguemos nuestra salvación eterna, nuestro grado de gloria en el cielo y de virtud en la tierra, nuestros progresos, nuestras flaquezas y miserias, en una palabra, toda nuestra vida interior para que Él sea en adelante el principal director, el que haga y deshaga, quite y ponga según fuere de su agrado. Cuántas veces sintamos nuestra propia miseria e indignación y por tanto nos sintamos incapaces de ofrecer nada digno al Señor, en ese momento es cuando nos conviene traer a la memoria las palabras que el Sagrado Corazón expresará a su sierva benigna Consolata. Si tú me das tus miserias, yo te pago. Tú te quitas de encima un enredo y a mí me das un placer. Pero es necesario vendérmelas con un acto de humildad profunda, no despechada, sino sentida. Y luego, benigna mía, de estas cosas que no sabrías qué hacer, yo hago que resulte útil para las almas. Deja hacer a mi amor, llámame como quieras, o el trapero del amor, o el de la misericordia. Las dos cosas me agradan, amor y misericordia, son como la respiración de mi dulce corazón. Y escribe Sor Benigna en otro lugar. Este Dios de amor no busca sino miserias que consumir, imperfecciones que destruir, voluntades flacas que fortificar, buenos propósitos que robustecer. Entrega del cuerpo. Además del alma hemos de poner también en manos del corazón de Jesús nuestro cuerpo, con todo lo que a él atañe, salud, vida. La consagración del cuerpo, salud y vida tiene su relevancia porque es muy importante la influencia que tiene en la vida espiritual la idea de la salud cuando llega a apoderarse del alma. A una novicia Santa Margarita le dice: abandono en lo que se refiere al cuerpo, aceptando y recibiendo indiferente a sí la enfermedad como la salud, el trabajo como el reposo. Y a otra hermana le escribía: os invito a que hagáis al Sagrado Corazón una entera donación de todo vuestro ser espiritual y corporal. Otros confidentes del Sagrado Corazón de Jesús, como el padre Croiset, en su fórmula de consagración expresa: yo os consagro mi persona y mi alma. E igualmente afirmaba María del Divino Corazón: os consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. ¿Y qué es lo que exige la consagración? Exige que tomemos los medios ordinarios y corrientes para conservar las fuerzas mientras estamos sanos y los remedios que la razón o la obediencia mandan para recuperarlas cuando las hubiéramos perdido, porque Dios pide siempre la cooperación del hombre en lo que el hombre mismo puede hacer. Después, aplicar los principios generales de la paz y el abandono que suponen esta primera parte de la consagración. Entrega de las obras. Después del alma y del cuerpo, hemos de ofrecer al corazón de Jesús todas nuestras acciones virtuosas, todas las obras buenas y sufrimientos pasados, presentes y por venir, las que otras personas ofrecieren por nosotros durante nuestra vida, los sufragios después de nuestra muerte. Todo hay que ponerlo en sus manos sacrosantas para que disponga de ello en favor de las personas que guste y en la forma que le agrade, como Señor absoluto.
Esta consagración fue una de las primeras exigencias que el corazón divino pidió a Santa Margarita. Una vez mi soberano sacrificador me pidió que hiciese a su favor, por escrito, un testamento o donación entera y sin reserva, según ya se le había hecho de palabra, de todo cuanto pudiese hacer y sufrir, y de todas las oraciones y bienes espirituales que se hicieran por mí, así durante mi vida como después de mi muerte. Y me ordenó pidiese a mi superiora si quería servir de notario de este acto, que él se encargaba de pagarle bien, y que si ella rehusaba, me dirigiese a su siervo, el reverendo padre de la Colombière. El corazón de Jesús es el tesoro de los que todo lo entregan. Él da sus tesoros a quienes le dan los suyos, porque nuestro Señor no quiere que sus criaturas le venzan en generosidad. ¡Qué cambio tan ventajoso para nosotros! ¿Qué son nuestros pobres bienes espirituales comparados con la riquísima mina de este corazón divino? ¿Y para qué desea el corazón de Jesús que le entreguemos nuestros míseros haberes? Porque desea tener un tesoro formado de los míseros bienes de sus amigos del cual pueda disponer según le agrade. Pero si Él es infinito, ¿para qué reunir un tesoro semejante? Porque no quiere redimir el mundo ni establecer su reinado por sí solo, sino ayudado de los hombres. En primer lugar, a causa de que estos son miembros suyos, y la obra debe ser no de la cabeza sola, sino del Cristo completo. Y en segundo lugar, con el objeto de honrarnos elevándonos a la dignidad excelsa de corredentores con Él. Esta cooperación de los hombres es de gran trascendencia porque la parte de Cristo ya se puso para reinar, pues solo le falta la nuestra. No es de extrañar que muestre tanto deseo por aumentar el tesoro de las cooperaciones humanas. Entrega de lo externo. Entregar lo externo significa entregar familia, ocupaciones, oficios, negocios, bienes de fortuna. Las fórmulas de consagración y los escritos de los amigos del corazón de Jesús nos insisten en este punto tanto como en los pasados, porque ante los ojos de aquellas almas de Dios, estas cosas terrenales significaban muy poco, y así no les parecía que merecieran la pena que en ellas se insistiese, estando ya incluidas en la donación de todo, que tantas veces repiten. Por desgracia no estamos nosotros tan despegados como ellos de todo lo de acá abajo, y con frecuencia estas cosas nos preocupan y distraen, impidiendo que nuestros anhelos, amores y pensamientos estén fijamente en Dios, y es preciso declararlas en nuestra consagración. Y cuanto más nos costare la preocupación y apego excesivo de algo, más determinantemente debemos consagrarlo. Explicando Santa Margarita María de Alacoque a la Madre Luisa Enriqueta de Suldiers la consagración, le dice que no debe emprender nada jamás sin pedir antes consejo y socorro al corazón de Jesús, dándole gloria de todo y tributándole acciones de gracias, así en lo malo como en el buen suceso de nuestras empresas, quedando siempre contentos y sin inquietarnos por nada, pues con tal que este divino corazón sea contento, amado y glorificado, esto nos debe bastar. Al ser elegida la Madre Suldiers superiora del monasterio de Moulins, le pide consejo a Santa Margarita para acertar en su cargo, y ésta la responde: Cuando Él la eleva a semejante dignidad, quiere un entero despojo de todo propio interés, dejándole el cuidado de nosotros mismos para no pensar sino en hacer bien su obra, ni mirar en toda otra cosa que su mayor gloria, ni amar sino por el amor del Sagrado Corazón de Jesucristo, ni obrar sino por su Espíritu, dejándole vivir, reinar y hacer a Él mismo cuanto nos fuere posible, pues me parece que nada hay tan temible y difícil
como el dar cuenta de otros. Cuanto viene de la criatura es de temer, y no conviene que de ello nos fiemos. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Segunda parte. El apostolado. Mon révérend Père et mon frère bien-aimé dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Mi reverendo Padre y hermano mío muy amado en el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera del agrado de nuestro Señor, no le contestaría yo nada, a pesar de toda la estima que Él me inspira hacia usted y todo lo que me dice. Mas puesto que Él lo quiere, según yo pienso, le diré sencillamente y sin artificio todo lo que Él me inspira. Me he sentido llena de buenas mociones que me ha hecho conocer, el ardiente deseo que tiene de concederle profusamente las riquezas insondables de su adorable corazón. Todos estos sentimientos que el ardor de este amor le hace sentir son, a mi juicio, disposiciones para el cumplimiento de los designios que Él tiene sobre usted. Yo le conjuro por ese mismo amor que persevere en ellos con fiel correspondencia, por medio de un perfecto abandono de sí mismo y de todo interés propio. El día que le ofrezca el primer santo sacrificio en su ministerio de amor, consagrándose y entregándose a ese divino corazón para amarle, glorificarle y procurarle todo el amor y gloria de que Él le hará capaz, sea de palabra o por escrito, a fin de que por estos medios Él le haga igualmente partícipe de sus tesoros infinitos. El apostolado es esencial. Cuida tú de mi honra y de mis cosas, que mi corazón cuidará de ti y de las tuyas. La primera parte de este pacto corresponde a la acción del corazón de Jesús en nosotros y se fundamenta en lo que Dios ha de hacer en nuestra alma. Pero la segunda parte es la más importante para el alma, porque es lo que hemos de hacer nosotros, nuestra labor específica. Con la primera parte del pacto hemos allanado el camino al divino corazón para que pueda cumplir Él su cometido, porque para cuidar de nosotros y de nuestras cosas es preciso depositarlas en Él, y con este fin se lleva a cabo la donación de todo nuestro ser. Una vez que está todo ya en sus manos y Él ha empeñado su palabra de tomarlo por su cuenta, sería una injuria dudar, desconfiar y angustiarnos por lo que pueda resultar de nuestras cosas. Hemos de abandonarnos totalmente en las manos de su divina providencia. En la segunda parte del pacto nos toca a nosotros el trabajo. Cuida tú de mi honra y de mis cosas. Y he aquí la parte más esencial de la consagración, el apostolado. Nuestro trabajo por difundir este divino culto. Si de verdad uno ha hecho entrega de sí mismo al divino corazón y se ha entregado plenamente a él, entonces queda totalmente libre para darse en cuerpo y alma a la gloria e intereses del corazón de Jesús. Difícilmente podrá encontrarse principio de tanto empuje apostólico. En los más eximios amigos del Sagrado Corazón de Jesús vamos a encontrar siempre la idea del apostolado. Así, para Santa Margarita María de Alacoque,
Consagrada al corazón de Jesús significa darse y entregarse totalmente a Él, glorificarle y procurarle todo el amor y gloria que esté en nuestras manos poder hacer. Un ejemplo representativo de la consagración al Sagrado Corazón es aquel que quería el Divino Corazón para el rey de Francia, Luis XIV. Así lo relata Santa Margarita María en la carta que escribe a la Madre Sumer el 28 de agosto de 1689. Dichoso él, el rey, si se aficiona a esta devoción que le conseguirá un reino eterno de honor y de gloria en este Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él cuidará de elevarle y hacerle grande en el cielo ante su Dios Padre, a medida que este gran monarca se ocupe en reparar ante los hombres los oprobios y abatimientos que el Divino Corazón sufrió, lo cual hará tributándole por sí y procurándole de los otros la honra, amor y gloria que de él espera. El Sagrado Corazón quería que el Rey mediante el apostolado reparase ante los hombres tantas afrentas recibidas. Es constante en la Santa la idea de ver extendida esta bendita devoción. Así se expresa en carta a la hermana Juana Magdalena Ioli el 28 de agosto de 1689. Confieso que tengo el corazón enteramente insensible a cualquier linaje de gozo y consuelo que no sea el que se refiere al progreso de la gloria de este Divino Corazón, que a veces me lo hace sentir con tanto exceso que sería difícil explicarlo. Y el padre Croisset le escribe con esta contundencia: Él cuidará de santificarnos y hacernos grandes delante de su Padre, en la medida que nosotros cuidemos de extender su reinado en los corazones. El padre Claudio de Colombier ya había escrito en uno de sus retiros: Me he impuesto como una ley el procurar por tantas vías sean posibles la ejecución de lo que me fue prescrito por parte de mi adorable Salvador. Ya he inspirado la devoción del Sagrado Corazón a bastantes personas en Inglaterra y he escrito a Francia. El beato padre Hoyos comenta lo que sintió al leer el libro del padre Galifer sobre el culto al corazón de Jesús. Yo, que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto del corazón de nuestro amor Jesús y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado a ofrecerme a su corazón para cooperar cuanto pudiese, a lo menos con oraciones, a la extensión de su culto. La Madre María del Divino Corazón escribe los sentimientos que pasaban por su alma. Empleaba todos los medios que estaban en mi mano para propagar la devoción del Sagrado Corazón. Con este fin, distribuía entre los habitantes de las parroquias imágenes y oraciones del corazón de Jesús, y él me lo recompensaba siempre con nuevas pruebas de amor. La idea del apostolado estaba muy presente en el alma de Sor Benigna Consolata, cuando dice: Tú tienes la misión de hacer conocer la misericordia de mi corazón, los tesoros de su bondad infinita. Esta es tu misión, y tú debes cumplirla escribiendo lo más que puedas. Benigna, escribe y da gloria a mi corazón, porque cuando con medios más ineptos se hacen las cosas, mayor gloria tiene el artista. Los apóstoles y las predilecciones del Sagrado Corazón. Las predilecciones del Sagrado Corazón de Jesús son para aquellas almas que procuran difundir por todas partes esta santa devoción. Las promesas verdaderamente espléndidas, las expresiones singulares del cariño de parte del Sagrado Corazón, las pruebas extraordinarias de amor se multiplicarán sin cesar, tanto en cuanto las almas se entreguen a establecer su reinado. Todos los apóstoles del Sagrado Corazón expresan de forma notoria el don que supone ser apóstol de este Divino Corazón y el gran cariño que el Sagrado Corazón
muestra hacia ellos. El Sagrado Corazón me hace sentir el amor que le tiene y el deseo ardiente que experimenta de comunicarle con profusión las riquezas inagotables de este adorable corazón. Creo que ha sabido usted ganarse la sagrada ternura de este divino corazón, por el celo ardiente que tiene de procurarle honor. Otra muestra del amor del Sagrado Corazón de Jesús hacia sus apóstoles son los privilegios especiales que recaen sobre ellos. Entre los privilegios que otorga el Sagrado Corazón a sus fieles amigos, lo expresa sobremanera el beato Padre Bernardo de Hoyos al firmar el acto de consagración. Jesús escribía mi nombre en su corazón. En la carta a la Madre Sumech, fechada en julio de 1688, Santa Margarita María relata la gran visión que tuvo en la fiesta de la Visitación, cuando ella estaba orando ante el Santísimo Sacramento, y donde pudo ver los muchos nombres que quedaron escritos con letras de oro en el Sagrado Corazón de Jesús. La Santísima Virgen estaba de un lado, y San Francisco de Sales del otro, con el Santo Padre de la Colombière. Y se veía en aquel lugar las hijas de la Visitación acompañadas de sus ángeles custodios, cada uno de los cuales tenía un corazón en la mano. Los ángeles custodios se acercaron para presentarle al Sagrado Corazón de Jesús los corazones que ellos tenían, los cuales al contacto con aquella llaga sagrada se tornaban hermosos y resplandecientes como estrellas. Muchos nombres quedaron escritos con letras de oro en el Sagrado Corazón de Jesús. Muchos nombres se metieron en la sagrada llaga y se abismaron con avidez y placer de una y otra parte, a los cuales fue dicho: en este abismo de amor está vuestra mansión y reposo para siempre. Son pues dos hermosas promesas las dirigidas a los apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Una, el tener el nombre escrito en el corazón de Jesús, lo que significa un amor profundo y especialísimo del Señor para con ellos, pues sólo de las personas amadas con particular cariño suele decirse que se llevan escritas en medio del corazón. La otra, la gracia de vivir abismado en el corazón de Jesús, en una especie de unión íntima y habitual con Él, que mantiene el entendimiento, la voluntad y el afecto permanentemente fijos en el amor y la gloria de este corazón divino. La muerte de los apóstoles del Sagrado Corazón. Una de las promesas que más se repite en los escritos de los grandes amigos del corazón de Jesús es la de una muerte santa, morir en gracia de Dios y ser ese corazón divino un asilo seguro en aquella hora difícil y decisiva. Así fueron los últimos instantes de Santa Margarita María de Alacoque. Una hora antes de morir, pidió que se le administrase la extrema unción y dio las gracias por las atenciones que con ella habían tenido, después de lo cual quedó durante cierto espacio en gran calma, y habiendo pronunciado el santo nombre de Jesús, exhaló dulcemente su espíritu en un exceso de aquel ardiente amor a Jesucristo que tan hondas raíces había echado en su alma desde la cuna. Habiendo llegado el médico en el momento que acababa de expirar, se mostró muy sorprendido, pues decía no haber encontrado ninguna señal de su enfermedad que anunciase una muerte tan rápida, que durante su vida se había maravillado muchas veces de que un cuerpo tan extenuado como el suyo pudiese soportar tantas enfermedades como ella había tenido,
pero que como era el amor quien se las causaba, no dudaba de que el amor había sido también el que le había acarreado la muerte, en una coyuntura en que se veían tan pocos síntomas de ella. De la muerte del padre Hoyos nos dejó escrito el padre Juan Loyola: yo he pensado que, ¿acaso su muerte fue de algún ímpetu de amor divino sagradamente violento, como muchas veces le había ofrecido al Señor? Así mueren los apóstoles del corazón de Jesús. Las 10 promesas a los apóstoles. Y aquí las 10 promesas que tanto por su antigüedad como por contener en sí encerradas las gracias principales de que hablan los grandes amigos del corazón de Jesús merecen conservarse. Los nombres de los apóstoles del Sagrado Corazón estarán escritos en este divino corazón y permanecerán eternamente en su recuerdo. Todos los divinos tesoros están abiertos para los apóstoles del Sagrado Corazón. Los apóstoles del corazón de Jesús, con la amistad de este divino corazón, tienen segura la protección de la Santísima Virgen y la de los santos, en especial de Santa Margarita. Los apóstoles del Sagrado Corazón harán rápidos progresos en la perfección. Él los santificará y glorificará. Los apóstoles del Sagrado Corazón recibirán la gracia del puro amor divino. Los apóstoles del corazón de Jesús atraerán especiales bendiciones sobre su patria y familia. Están reservadas grandes bendiciones a las obras de celo emprendidas por las personas que propagan el culto del corazón de Jesús. Estas harán grandes conversiones. Los apóstoles del Sagrado Corazón alcanzarán la comprensión de la cruz y entenderán su valor. En las penas de su apostolado recibirán fuerza y consuelo. Los apóstoles del corazón de Jesús obtendrán la gracia de la perseverancia final y la de una santa muerte en su divino amor. El Sagrado Corazón será en sí mismo la recompensa de sus apóstoles. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Tercera parte. La reparación. El 8 de mayo de 1928, Su Santidad Pío XI redactó para todo el orbe católico la eximia encíclica Miserentissimus Redemptor sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, donde exhorta a los cristianos la necesidad de reparar y desagraviar a nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados y por los de toda la humanidad. La encíclica nos dice: reparar o expiar es compensar las injurias de algún modo inferidas al amor increado, si fue desdeñado con el olvido o ultrajado con la ofensa. Con el título de Justicia y Amor, estamos obligados al deber de reparar y expiar. De justicia, en cuanto a la expiación de la ofensa hecha a Dios por nuestras culpas y en cuanto a la integración del orden violado. De amor, en cuanto a padecer con Cristo paciente saturado de oprobios y según nuestra pobreza ofrecerle algún consuelo. El deber de expiación incumbe a todo el género humano. Después de la caída miserable de Adán, el género humano inficionado de la culpa hereditaria, sujeto a las concupiscencias y miserable depravado, había merecido ser arrojado a la ruina sempiterna. Ya desde el principio los hombres, en cierto modo, reconocieron el deber de aquella común expiación y comenzaron a practicarla guiados por cierto natural sentido, ofreciendo a Dios sacrificios, aún públicos, para aplacar su justicia.
¿Y por qué la reparación? La reparación no es sino un nuevo elemento de la segunda parte de la consagración personal. Se trata de tomar por nuestra cuenta los intereses del Sagrado Corazón. Dos son los resultados que produce el pecado contra estos divinos intereses. Por un lado, la condenación de las almas y por otro lado, la injuria y deshonra que se hace al Sagrado Corazón de Jesús. El pecado le quita las almas al Divino Corazón y la injuria y deshonra le quita el honor. Entonces, ¿cuáles son los divinos intereses del corazón de Jesús en el mundo? Son ciertamente dos. El primero, que las almas que aún no son suyas lo sean, y cada vez más de pleno. El segundo, que las manchas que oscurecen feamente su honor santo se borren. Para lograr el primer supuesto, se procura trabajando más y más por extender su reinado, el apostolado. El segundo se obtiene esforzándose por reparar los ultrajes que recibe, la reparación. Apostolado y reparación son, pues, los dos medios capitales de interesarse por las cosas del corazón de Jesús. Otros aspectos de la reparación. En primer lugar, en orden a los pecadores, la reparación produce mucho bien, pues borrada la injuria con la satisfacción ofrecida, es natural que nuestro Señor esté más dispuesto a mirar con ojos de misericordia al culpable y concederle mayores luces y gracias para que regrese a su amor. Santa Margarita María de Alacoque ofrecía reparaciones por algún alma próxima a ser abandonada a su suerte, y nuestro Señor volvía a mirarla con ojos de compasión. En segundo lugar, las injurias de la pasión son objeto de especial reparación. La razón de ello no es difícil de entender, pues como quiera que aquellos ultrajes no se hicieron a su persona invisiblemente, como se hacen ahora, sino ante sus mismos ojos, poniendo las manos sacrílegas en sus propios miembros físicos, sin respeto a su mirada y presencia corporal, tuvieron un carácter de oprobio y humillación tan marcados que no es extraño pidan reparación especial. Nuestro Señor Jesucristo hizo el acto más grande de amor y misericordia, que es morir por ellos, causa de que tales deshonras hiriesen más hondamente a su corazón divino. En la pasión es donde aparece Jesús por antonomasia, como víctima reparadora del honor divino, manchado por los pecados del mundo. En la pasión fue donde más padeció el propio corazón de Jesús, por lo que aquellas penas son especialmente propias de esta santa devoción del Sagrado Corazón. La pasión es el ideal del amigo del corazón de Jesús como reparador. En la pasión es donde aparece Jesús por antonomasia, víctima reparadora del honor divino, manchado por los pecados del mundo. En tercer y último lugar, la idea de consolar al Divino Corazón aparece con frecuencia en los escritos de Santa Margarita, como en otros libros que tratan de estas materias, pero en particular nos referimos en este asunto de nuevo a la encíclica Miserentissimus Redentor. La encíclica se pregunta cómo los actos de reparación podrán consolar a Cristo que dichosamente reina en los cielos, y responde con una frase de San Agustín: «Dame un corazón que ame y sentirá lo que digo». Y continúa diciendo: «Un alma de veras amante de Dios, si mira al tiempo pasado, ve a Jesucristo trabajando, doliente, sufriendo durísimas penas por nosotros los hombres y por nuestra salvación, sufriendo tristeza, angustias, oprobios, quebrantado por nuestras culpas y sanándonos con sus llagas». Y es que los pecados de los hombres, sigue la encíclica, en cualquier tiempo cometidos, fueron causa de que el Hijo de Dios se entregase a la muerte.
Y aún ahora esta misma muerte, con sus mismos dolores y tristezas, de nuevo le infieren, ya que cada pecado renueva a su modo la pasión del Señor, conforme a lo del apóstol. Nuevamente crucifican al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. Por lo que si a causa de nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, sin duda algún consuelo recibiría de nuestra reparación también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido por la tristeza y angustias. Así, aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres. Carácter redentor. Con la reparación, el culto al Sagrado Corazón recibe un carácter completo de redención que lo engrandece en externo. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo en la tierra? Fue deshacer la obra del pecado, y como los efectos del pecado pueden reducirse a dos, quitar las almas a Dios y manchar su honor divino, el plan del Redentor fue asimismo doble: restituir a Dios las almas y restaurar su honra ultrajada. La segunda parte de la consagración, como dijimos, que contiene la tarea de ocuparnos de la gloria de Dios, se reduce a dos ideas. El apostolado, que consiste en procurar por cuantos medios podamos la implantación general del reino del corazón de Jesús, y en la reparación, o sea, lavar su honor sagrado de las manchas que le infieren los pecados de los hombres y restituirlos según nuestra pequeñez a su primer esplendor. Ambos aspectos coinciden con la misión de Jesucristo en la tierra. La devoción del Sagrado Corazón apunta de un modo maravilloso a formar de cada hombre un Cristo, un pequeño Redentor. Magnífica y dignificadora idea. La Eucaristía. Aunque el culto del Sagrado Corazón no mira a Cristo en la Eucaristía únicamente, sino que le mira en sí, prescindiendo del lugar, sin embargo, no puede negarse que la Eucaristía, sacramento por excelencia del amor de Jesucristo, entra en este sagrado culto de una manera muy especial. Las grandes revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque tuvieron lugar ante el Santísimo Sacramento. Las visitas de Santa Gertrudis a Jesús sacramentado eran casi continuas. El padre Bernardo de Hoyos llegó a escribir la siguiente sentencia: como le tengo en el augusto sacramento, allí es mi consuelo, allí mi refugio. Parece que hay entre este divino sacramento y mi corazón una celestial simpatía, con que con instinto natural se me deja sentir su presencia. A Santa Margarita le confiesa el Divino Corazón: si no hubiera instituido este sacramento de amor, lo instituiría ahora para hacerme tu alimento. Hermosísima revelación que dice mucho en favor del amor de la Eucaristía que reinaba en la Santa. Parecida confidencia del corazón de Jesús encontramos en la Madre María del Divino Corazón: si no hubiera instituido la Sagrada Eucaristía, lo haría ahora por ti. Y también en Sor Benigna Consolata encontramos la siguiente expresión: si todavía no hubiese instituido la Eucaristía, por ti la instituiría. Estas palabras admirables dichas por nuestro Señor Jesucristo han sido dictadas a 3 almas del corazón de Jesús y que indican el amor y espíritu de sagrarios que infunde esta devoción. De aquí se deduce claramente que las almas consagradas al corazón de Jesús han de buscarle en el sacramento de su amor, en el sacramento de su corazón, más que en ningún otro sitio. La devoción del corazón de Jesús ni debe ni puede ser separada del sacramento del amor por excelencia.
La devoción a la Santísima Virgen. ¿Cómo olvidar a esta Madre cariñosa que después del corazón de Jesús siempre ha de ser la primera? Dada al corazón de Jesús la primacía cuanto mayor sea el amor y la ternura para con Nuestra Señora mucho mejor, y viceversa. Es imposible crecer en el amor al Divino Corazón y no crecer en el amor a María, porque lo propio que los miembros en el cuerpo, las virtudes en el alma crecen paralelamente. Por eso todos los grandes amigos del corazón de Jesús han tenido un amor muy tierno a la Santísima Virgen. Santa Margarita nos relata una experiencia en la que aparece una idea muy consoladora y que demuestra el agrado con que mira esta bondadosa Madre a las almas que trabajan para la gloria del corazón de Jesús. Vio 3 caños preciosos que corrían sin cesar del corazón de Jesús. El primero para los pecadores, el segundo para las personas que tendían a la perfección. Del tercero, dimanan, dice la santa, el amor y la luz para los perfectos amigos, que Él quiere unir consigo, para comunicarles su ciencia y sus máximas, a fin de que se consagren enteramente a procurarle gloria, cada cual a su manera. Y la Santísima Virgen será la especial protectora de estos para hacerles llegar esa vida perfecta. El espíritu de San José es muy parecido al de esta devoción. La ascética del Sagrado Corazón es de una vida interior particularmente viva. Todos los apóstoles de esta devoción fueron almas interiores en extremo. Una vida intensa por dentro y muy llana por fuera es nota especialísima de la ascética del corazón de Jesús, y esto brilla especialmente en San José. José es el hombre sencillo, manso, piadoso, trabajador, retirado y casto, virtudes todas que siempre han sido predilectas de los santos del Divino Corazón. Modo de hacer la consagración. Estudiadas las 2 partes de la consagración personal, resta ahora hacer algunas observaciones en orden a hacer la consagración. Primero, pensarlo en serio. La consagración supone una nueva orientación para nuestra vida, un cambio completo de miras. Se trata de enfocar todas nuestras actividades hacia un ideal distinto al que hasta entonces se ha tenido, y esto es un acto de trascendencia que abrirá una etapa en la vida. Siendo así, es preciso meditarlo seriamente y no hacerlo a la ligera, porque hacerlo de esta forma sería sencillamente no hacerlo. Segundo, hacer una fórmula. Todos los grandes amigos del corazón de Jesús lo han hecho así y todos lo recomiendan. En la Iglesia todas las consagraciones se expresan generalmente con una oración particular. La fórmula no es un elemento esencial de la consagración. Lo esencial aquí es que el alma se consagre por completo en realidad al corazón de Jesús y que viva una vida informada toda ella por las ideas, principios y sentimientos de los que ya se ha hablado. Si esto existe, aunque no haya escrito fórmulas, estará en verdad consagrado. Y si esto falta la consagración, aunque haya escrito 10 fórmulas. Tercero, características de la fórmula de consagración. No ha de ser una oración devota con que el hombre manifiesta los efectos de su alma al Divino Corazón. Ha de ser una especie de programa de vida que comprenda el esqueleto de la vida interior dispuesto a vivir. Ha de contener los principios capitales de la nueva vida antiascética que ha de transformar nuestra vida por completo. La fórmula ha de ser clara, exacta en su determinación y completa. No es lo más recomendable tomar las consagraciones de los grandes amigos del corazón de Jesús. Ellos fueron las columnas de esta bendita devoción, escogidas especialmente por Cristo para la nueva misión. Dios mismo grabó en sus corazones las ideas capitales de este camino de vida espiritual. Por esta razón para ellos bastaba una fórmula cualquiera, aunque en verdad pueden servir como referencia. Lo recomendable es que cada uno haga su propia consagración. Más adelante diremos un esbozo de consagración. Cuarto,
día y hora. Puede elegirse las fiestas principales de la Iglesia o una fecha importante en la vida de la persona que va a consagrarse, y siempre después de la Sagrada Comunión. Santa Margarita hablaba muchas veces del primer viernes del mes después de comulgar. Quinto, renovarla. Esta es práctica de importancia para no volver atrás del camino comenzado. Es preciso renovarla por lo menos cada día, con la misma seriedad que cuando la hicimos por primera vez. La significación de tal acto y su eficacia está en decir todos los días al corazón de Jesús con humildad y a la vez firmeza: Señor, bien sabéis mis deficiencias, pero no obstante me ratifico en lo dicho. Mantengo mi decisión y quiero cumplirla hoy mejor que el día precedente. Quien esto repite diariamente, cada día, cada semana, cada mes, cada año y muchos años, acabará en realidad por mantenerse en lo dicho. Es que el corazón divino lo que sobre todo exige es la voluntad humana, la decisión seria y firme de querer ser suyo. Si esta voluntad y determinación existe, todas las demás debilidades desaparecerán por obra del Sagrado Corazón. Santa Margarita había colocado su consagración en una bolsita que llevaba sobre el pecho y muchas veces al día procuraba renovarla mentalmente poniendo sobre ella la mano. Esta práctica la recomendaba a otras personas. Acto de consagración. Propongo hacer cuanto pueda para no tener más ideal en la tierra ni en el cielo que tus intereses santos. Trabajar porque reines en todos los corazones, sirviéndome para ello de todos los medios que estuvieren en mi mano, a saber, de la oración, lo más continua que pueda, pidiendo tu reinado en todas partes y a todas horas, en la iglesia, en casa, por las calles y en todas las ocupaciones diarias. Practicando sacrificios pasivos, de aceptación resignada y aún alegre porque reines, de cuantos sufrimientos vengan, de esas 1000 pequeñeces que se nos ofrecen a diario y de otras cosas más graves que la providencia permita, y con sacrificio activo, con penitencias externas y vencimientos internos de mi carácter, genio, pasiones y malas inclinaciones. Sobre todo, tomando con valentía la táctica de la mortificación continua y a la ofensiva en las 1000 cosas pequeñas que a cada instante se ofrecen. Con actos de virtud, cumpliendo con esmero mis deberes religiosos, domésticos, sociales, ejercitando otras virtudes, la caridad con el prójimo, la humildad, la obediencia, la mansedumbre, santificándome todo lo más que pudiere, no por mi interés, sino por darte gloria, y dando muy buen ejemplo, pero sin llamar la atención en nada. Trabajando afanoso con la propaganda oral y escrita, libros, folletos, fomentando cultos, consagraciones de familias, talleres, fábricas, ayuntamientos, y la comunión de los 9 primeros viernes de mes, pero sobre todo buscando almas que de lleno se consagren y ayudándolas a que sigan consagradas. Quiero hacer lo posible con sufrimientos, plegarias, sacrificios, vida santa, apostolado, reparar tu honor y gloria divinos y restituirles, según mi pequeñez y miseria, el lustre y el esplendor que tiene tan merecido. Por último, yo propongo llevar una vida eucarística lo más intensamente posible, leer y meditar, cuanto me sea posible, cosas de esta devoción para mejor conocerla, practicarla y propagarla, y renovar todos los días mi consagración con la mayor seriedad. Mucho he determinado hacer, corazón amabilísimo, pero como tú, más que yo, ha de ser quien hará el gasto. No dudo en decidirme, todo lo espero de ti, de mí yo no espero nada, y me alegro que así sea.
a fin de que eternamente conste que toda la gloria es tuya y a mí no se me debe cosa alguna. Oh corazón de amor, pongo toda mi confianza en vos, pues aunque todo lo temo de mi debilidad, todo lo espero de vuestra bondad.